Cuando mi hija me dijo: «Busca otro lugar para morirte, ya no sirves para nada», recogí mis cosas como la madre obediente que siempre había sido. 3 días después estaba sentada en la oficina de un abogado, descubriendo que mi supuesto esposo amoroso había jugado la partida de ajedrez más larga de la historia. Victoria estaba a punto de aprender que a veces el peón se convierte en reina. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde me miras. Te voy a contar cómo pasé de viuda sin techo a la mujer que tenía todas las cartas en la mano. Porque, cariño, esta historia tiene más giros que una feria en el Zócalo. 2 meses atrás yo era Margaret Sullivan, esposa entregada durante 43 años y madre de una hija espectacularmente desagradecida. Cuando Robert murió de un infarto, a los 71, pensé que mi vida se acababa. Victoria apareció en medio de mi duelo como zopilote con ropa de marca, fingiendo ternura y repitiendo lo difícil que debía ser todo para mí. «Mamá, no puedes manejar sola esta casona», me decía con esa voz cargada de falsa compasión. Las escaleras, el mantenimiento, todos esos recuerdos. No es sano. Yo debí notar la frialdad detrás de sus palabras. Victoria siempre había sido la favorita de Robert, su princesita intocable. Cuando se casó con Kevin, ese banquero de inversiones, y le dio nieto Robert, los adoraba a todos. Yo, mientras tanto, era solo la mujer que cocinaba, limpiaba y mantenía la casa funcionando. Después del entierro, Victoria se volvió cada vez más insistente con mi situación. Traía a Kevin a las cenas familiares y entre los dos me acorralaban con folletos de bienes raíces y residencias para jubilados. «Mamá, estos lugares son maravillosos», insistía. «Tendrías gente de tu edad, actividades, nada de responsabilidades». Lo que en realidad significaba era nada de herencia, que repartir, nada de madre incómoda que estorbara. El golpe final llegó el martes pasado. Llevaba 6 semanas durmiendo en lo que ella llamaba ahora nuestra casa, desde la muerte de Robert. Aún en la habitación de huéspedes, incapaz de empacar nuestro dormitorio. Ese día apareció Victoria con Kevin y 2 maletas enormes sin avisar. «Mamá, hemos tomado una decisión. Kevin consiguió un ascenso y debemos mudarnos ya al centro. Esta casa es perfecta para nosotros». Me quedé mirándola sin entender. ¿Mudarse? ¿Pero si esta era mi casa? La máscara de Victoria se resquebrajó un segundo, mostrando la frialdad calculadora que escondía. En realidad, mamá, según el testamento de papá, yo heredé todo. La casa, las inversiones, todo. Te he dejado quedarte por compasión, pero es momento de que busques otro sitio. Aquellas palabras me golpearon como ladrillazo. Victoria debe ser un error. Ningún error. Papá sabía que yo cuidaría mejor su legado. Tú nunca entendiste de dinero ni de inversiones. Tú eras solo la esposa, solo la esposa. 43 años reducidos a esas 3 palabras. Fue ahí cuando soltó la estocada final. Busca otro lugar para morir. Ya no sirves. Empaqué mis pertenencias en un día. 4 décadas de matrimonio en 2 maletas y una caja pequeña de fotos. Victoria me observaba desde la puerta mirando su reloj, como si yo le hiciera perder el tiempo. Hay un conjunto para mayores en la calle Maple. Muy accesible. Seguro tienen lugar, dijo con el tono de quien recomienda una fonda barata. Accesible. Mi hija heredando $33 millones y sugiriendo que me metiera en lo que era prácticamente un asilo de beneficencia. Kevin metió mis maletas en su BMW como quien tira basura. «Margaret, te encantará tener tu independencia otra vez», dijo sin mirarme a los ojos. Independencia significaba en realidad sin hogar. Mientras nos alejábamos vi desaparecer en el retrovisor mi casa. La casa de Robert, ahora la de Victoria.
La ironía no se me escapaba. Había pasado 4 décadas convirtiendo esa casa en un hogar, celebrando los cumpleaños de Victoria, cuidando a Robert en su enfermedad, manteniendo cada rincón según sus gustos. Ahora me llevaban a un motel barato como huésped indeseada. El Sunset Inn era justo lo que esperas, por $49. La noche, paredes delgadas, toallas aún más delgadas y una alfombra con más años que yo. Victoria me dio $200 en efectivo como si me dejara propina. Con esto te alcanza unos días mientras te acomodas. Kevin transferirá algo a tu cuenta cuando terminemos con los papeles de papá. Algo. De mi propia herencia. Cuando se fueron me senté en ese colchón hundido tratando de asimilar lo que había ocurrido. En solo 3 horas pasé de viuda en duelo a que anciana sin hogar. La mujer a la que crié amé y por la que sacrifiqué todo me había tirado como medicina caducada. Pero allí en esa habitación triste empezó a crecerme una sospecha. Robert siempre había sido minucioso con sus asuntos, obsesionado con tener cada papel en orden. Años atrás me había mostrado el testamento explicándome sus deseos y asegurándose de que yo entendiera todo. Y yo estaba completamente segura de que no decía lo que Victoria afirmaba. Robert podía ser muchas cosas, tradicional, a veces terco, en ocasiones condescendiente respecto al dinero. Pero cruel nunca. El hombre que me sostuvo la mano cuando murió mi madre, que me sorprendía con flores cada aniversario, no me habría dejado en la miseria. A la mañana siguiente usé el Wi-Fi del motel para buscar al abogado de Robert. Harrison Fitzgerald, el mismo que había tramitado la compra de la casa y varios negocios con los años. Su oficina estaba en el centro. 20 minutos en camión que me costaron dinero que no me sobraba, pero era necesario. Fitzgerald era un caballero de 70 y tantos, con mirada bondadosa detrás de sus gafas de armazón fino. Cuando su secretaria sí anunció que la señora Sullivan venía por el testamento de su esposo, él mostró auténtica sorpresa. Margaret, querida, me preguntaba cuándo vendrías. He llamado varias veces a tu casa, pero Victoria me dijo que estabas viajando. Eso era lo que mi hija le había dicho. Señor Fitzgerald, necesito preguntarle sobre el testamento de Robert. Él frunció el ceño, claro. ¿Acaso Victoria no te dio tu copia? Le entregué el original y varias copias después de la lectura. Sentí el estómago caer. Hubo una lectura, Margaret. Se suponía que debías estar allí. Victoria dijo que estabas demasiado afectada y que ella se encargaría de todo asegurando tu herencia. Sentí la sangre huir de mi rostro. Señor Fitzgerald, jamás me avisaron de ninguna lectura. Victoria me aseguró que ella heredó todo. La expresión del abogado pasó de confusión a alarma. Tomó un folder grueso de pronto con urgencia en sus movimientos. Margaret, eso es imposible. El testamento de tu esposo es clarísimo respecto a lo que te corresponde. Sacó un documento que reconocí de inmediato con la firma impecable de Robert, al final testificado y notariado. Pero mientras Harrison leía en voz alta entendí que Victoria había mentido en todo. Yo, Robert James Sullivan, en pleno uso de mis facultades, lego a mi amada esposa, Margaret Ann Sullivan, lo siguiente: nuestra residencia principal en el 847 de Oakwood Drive, incluyendo todos los bienes y efectos personales. Además, le dejo el 70% de los activos financieros, inversiones y cuentas, que suman aproximadamente $23 millones. Me mareé. 23 millones. La casa. El 70% de todo. Harrison siguió leyendo con tono aún más solemne. A mi hija Victoria Sullivan. Hayes, le dejo 10 millones que serán entregados en un fideicomiso al cumplir los 45 años, condicionado a cómo trate a su madre
después de mi fallecimiento, y a cómo me trató a mí, en vida. Robert lo había sabido. De alguna manera supo exactamente lo que Victoria intentaría. Señor Fitzgerald, susurré. Victoria me dijo que no heredé nada. Se mudó a mi casa. Me dio $200 y me sugirió que buscara un asilo. El rostro del abogado enrojeció de indignación. Margaret, lo que hizo tu hija se llama abuso a un adulto mayor y fraude. Ha cometido varios delitos graves aunque presentara documentos. Seguramente eran falsificados o de una versión anterior. Tu esposo actualizó el testamento 6 meses antes de morir, justamente porque le preocupaba la actitud de Victoria con el dinero y su arrogancia. La cabeza me daba vueltas. Recordé todas las veces que Victoria despreció mis opiniones. Me interrumpió en cenas familiares. Rodó los ojos cuando intentaba opinar sobre sus viajes lujosos o los negocios de Kevin. Robert había estado observando, evaluando, tomando decisiones. Hay algo más, Margaret. La cláusula del fideicomiso establece que si tu hija no te trata con respeto y dignidad después de mi muerte, los 10 millones se revierten para ti. Me quedé helada. Estoy diciendo que tu hija acaba de perder 10 millones. Su herencia ahora es tuya también. No heredas 23 millones, Margaret. Heredas 33 millones más la casa y todas las pertenencias. La ironía era tan perfecta que casi daba risa. Victoria, en su prisa por adueñarse de todo, había activado justo la cláusula creada para protegerme de su codicia. ¿Qué hago ahora?, pregunté apenas sosteniendo la voz. Harrison sonrió y por primera vez desde la muerte de Robert, vi un gesto sincero hacia mí. Ahora, querida, llamamos a la policía por fraude. Y luego llamamos a Victoria para avisarle que está a punto de recibir la sorpresa de su vida. ¿Puede defenderse?, pregunté. ¿Con qué dinero? En unas horas descubrirá que cada cuenta que pensaba controlar, en realidad te pertenece. Todas las inversiones, cada banco, todos los activos salvo tu casa, están congelados por la investigación de sus delitos. Pensé en Victoria dentro de mi hogar, seguramente planeando remodelaciones, escogiendo muebles nuevos, con un dinero que nunca fue suyo. Kevin, mientras tanto, calculando cómo esa fortuna inflaría su portafolio de inversiones. No tenía ni idea de que en unas 6 horas su mundo entero iba a desmoronarse. La oficina de Harrison Fitzgerald se convirtió en el centro de mando de lo que él, con una sonrisa, bautizó como Operación Justicia. Llamó a la policía, a los bancos y a un investigador privado, mientras yo permanecía en su sillón de cuero, intentando asimilar el tamaño de la traición de Victoria. Los documentos falsificados son bastante sofisticados, explicó la detective Rodríguez al revisar el testamento falso que Victoria me había mostrado. Esto no fue un crimen improvisado. Alguien lo había planeado con cuidado. ¿Cree que Victoria tuvo ayuda?, pregunté. Casi con toda seguridad, contestó. Para fabricar falsificaciones legales convincentes, se necesitan conocimientos específicos y contactos. Habrá que investigar si Kevin o alguien de su red financiera participó. En menos de 2 horas, todas las cuentas quedaron congeladas. Las tarjetas de crédito de Victoria ligadas a las cuentas que pensaba que ya eran suyas fueron rechazadas. Los servicios de la casa que había puesto a su nombre quedaron suspendidos en espera de verificación. A las 3:47 p.m. exactas sonó mi celular con el nombre de Victoria en la pantalla. «Mamá, ¿dónde estás? Hay un problema con las cuentas del banco. Dicen que los bienes de papá están congelados». «Hola, Victoria. Estoy en la oficina de Harrison Fitzgerald. ¿Lo recuerdas?»
El abogado de tu padre, el que leyó el testamento verdadero en una sala vacía mientras tú le dijiste que yo estaba viajando. Silencio. Mamá, no sé qué crees haber descubierto, pero yo descubrí que eres una mentirosa y una ladrona querida. También descubrí que tu padre era mucho más inteligente de lo que imaginábamos. No entiendes. Yo te estaba protegiendo de la complejidad de manejar tanto dinero. Nunca has tenido que lidiar con inversiones o... Entiendo perfectamente. Falsificaste documentos, cometiste fraude y echaste a tu madre, de 67 años, de su propia casa porque pensaste que era demasiado tonta para darse cuenta. Su voz se volvió aguda, desesperada. Mamá, estás confundida. El duelo ha sido demasiado fuerte y alguien se está aprovechando de tu estado emocional. La desfachatez era increíble. Aún atrapada, Victoria intentaba manipularme. Victoria querida, déjame aclararte algo. No solo nunca heredaste nada, sino que tu verdadera herencia, los 10 millones que tu padre te dejó ahora, son míos también. Gracias a una hermosa cláusula que él incluyó sobre tratarme con dignidad y respeto. Eso es imposible. La detective Rodríguez está aquí mismo si quieres discutir con ella sobre lo imposible de los cargos por fraude. El teléfono quedó en silencio. Podía casi escuchar su mente corriendo buscando un escape. Mamá, por favor, reunámonos y hablemos de esto con calma. Seguro podemos arreglarlo. Oh, nos veremos pronto. En el juzgado, cuando te acusen formalmente, no te atreverías a presentar cargos contra tu propia hija. Algo frío y definitivo se formó en mi interior. Obsérvame. Colgué y miré a Harrison, que sonreía con orgullo. ¿Cuánto falta para que la arresten?, pregunté. La detective Rodríguez ya tiene pruebas suficientes para una orden. La detendrán esta noche. Y Kevin, sus registros financieros están siendo citados. Si participó en la falsificación, también enfrentará cargos. Mi celular vibró con un mensaje de Victoria. Mamá, por favor, no hagas esto. Piensa en los nietos. Se lo mostré a la detective Rodríguez, que sonrió con seriedad. Manipulación emocional. Un patrón clásico en este tipo de delitos. Escribí de vuelta. Estoy pensando en ellos. Merecen ver lo que pasa cuando se roba a la familia. 20 minutos después, Kevin llamó. Margaret, seguramente podemos resolver esto en privado. Victoria tomó malas decisiones, pero involucrar a la policía es exagerado. Kevin, la ayudaste a falsificar esos documentos. Eso no... Margaret, tienes que entender la presión que sentía Victoria. Estaba preocupada por tu estado mental, tu capacidad para manejar tanto dinero. Entonces es un sí. Y no fue un error inocente. Ella creyó que me protegía, echándome de mi casa y diciéndome que buscara dónde morirme. Kevin guardó silencio. Kevin, esto es lo que va a pasar. Los dos serán arrestados. Los dos enfrentarán cargos federales por fraude. Y yo estaré sentada en mi casa viendo cómo todo se derrumba para ustedes. Margaret, por favor, sé razonable. Fui razonable durante 43 años. No me funcionó. La policía arrestó a Victoria a las 8:30 p.m., mientras cenaba en Le Bernardin, aparentemente celebrando su herencia con Kevin y otra pareja. Según contó la detective Rodríguez, gritaba que era un arresto falso y exigía llamar a su abogado, que resultó ser el amigo de golf de Kevin, sin ninguna experiencia en derecho penal. Kevin fue detenido a Saint-Denis a la mañana siguiente en su oficina. El perito contable había rastreado los documentos falsificados hasta una imprenta que la firma de Kevin utilizaba para armar prospectos de inversión fraudulentos. Al parecer, mi yerno tenía un historial delictivo bastante largo que Victoria o bien desconocía o eligió ignorar.
Pasé mi primera noche de regreso en mi casa después de 43 años, durmiendo en la recámara principal. Victoria Yashas ya había metido sus pertenencias ahí, reemplazando el orden meticuloso de Robert, con su caos de ropa de diseñador y cosméticos costosos. Guardé todo en bolsas negras y las dejé en el porche. Que las recoja cuando consiga salir bajo fianza. La casa se sentía distinta, no porque Robert ya no estuviera, sino porque al fin la veía como mía. Durante décadas la mantuve como santuario de él, adaptada a sus gustos, sus necesidades, su idea de cómo debíamos vivir. Ahora, al observar con otros ojos, comprendí lo poco que de mí habían en esas paredes. Eso estaba a punto de cambiar. Harrison llamó al mediodía con novedades. La fianza de Victoria se fijó en $50,000. Como todas sus cuentas están congeladas, tendrá que buscar quien la ayude. Y Kevin, $200,000. El juez no quedó nada impresionado con su historial de fraudes financieros. ¿Sabías que tu yerno estaba bajo investigación por estafa bursátil? Yo desde luego que no, aunque tampoco me sorprendía. Siempre me habían mantenido al margen de las conversaciones de dinero en la familia. Victoria y Kevin me hablaban como si fuera una niña cada vez que se trataba de finanzas, simplificando todo creyendo que no entendía nada. Estaban por descubrir lo equivocadas que estaban. Harrison, quiero hacer algunos cambios en la casa. Victoria ya tenía contratistas listos para remodelar. Me gustaría continuar con ciertos planes, pero bajo mi visión. Excelente idea. Esta es tu casa ahora, Margaret. Haz lo que te haga feliz. Y lo que me hacía feliz era desbaratar cada cosa que Victoria había planeado con mi herencia. Ella quería vaciar la cocina, cambiar los pisos de madera y transformar el despacho de Robert en una cava de vinos. Yo iba a convertir ese despacho en un taller de arte y la cava en una biblioteca. Sonó mi teléfono. Número desconocido. Señora Sullivan, le habla Janet Cooper, de Noticias Canal 7. Tenemos entendido que usted es víctima de un caso grave de fraude contra adultos mayores cometido por su hija. ¿Estaría dispuesta a compartir su historia? La noticia ya corría. En una ciudad de este tamaño, el arresto de un banquero reconocido y su esposa por estafar a la suegra era un bombazo. Señorita Cooper, agradezco su interés, pero aún no estoy lista para dar declaraciones. Entiendo que debe ser difícil, pero su historia podría ayudar a otras mujeres mayores a reconocer las señales de abuso financiero familiar. Tenía razón. ¿Cuántas otras mujeres de mi edad estarían siendo manipuladas por hijos adultos que las veían como un estorbo para heredar? Si decidiera contarla, tendría control sobre cómo se presenta. Por supuesto. Podríamos organizar una entrevista formal donde usted apruebe la edición final. Pensé en Victoria seguramente sentada en una celda aún convencida de que esto era un malentendido del que saldría con su encanto. Señorita Cooper, le responderé después. Puede que sí tenga una historia que contar. Colgué y me serví una copa del vino caro que Kevin nos había regalado en Navidad. Vino que ahora bebía en mi casa, ha comprado con mi propio dinero mientras pensaba si humillar a mi hija en televisión. La vida había dado un giro curioso. El timbre sonó a las 7 en punto. Por la ventana vi a Victoria en mi porche con la misma ropa del día anterior y el aspecto de haber envejecido 5 años en una noche. Había logrado salir bajo fianza. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. Mamá, por favor, tenemos que hablar. Ya hablamos ayer. Me dijiste que buscara un lugar para morirme. Pues encontré un lugar para vivir. Los ojos de Victoria estaban hinchados, su compostura perfecta completamente rota. Cometí errores terribles, pero sigo siendo tu hija. ¿Ah, sí? Porque las hijas no suelen falsificar documentos para robar la herencia de su madre.
No estaba robando. Yo... Se detuvo buscando palabras que no la hicieran sonar criminal. ¿Tú qué, Victoria? Estaba intentando protegerte de tomar malas decisiones financieras. Nunca has manejado grandes cantidades de dinero. Incluso ahora, tras ser arrestada por fraude, no podía reconocer la verdad. Para Victoria seguía siendo víctima de mis expectativas injustas. Victoria, déjame decirte algo que tu padre me confesó 6 meses antes de morir. Me dijo que le preocupaba tu sentido de derecho, tu actitud con el dinero y cómo tratabas a la gente que considerabas inferior. El rostro de Victoria palideció. Papá nunca dijo eso. Él me decía que me parecía a su hermana Eleanor. Hermosa, encantadora y totalmente incapaz de pensar en alguien más que en sí misma. Me contó que cambiaba el testamento precisamente porque temía lo que me harías si tenías el control. Eso es mentira. Saqué mi celular y le mostré una grabación de voz. En realidad no lo es. Tu padre grabó un mensaje en video explicando su decisión, para reproducirse si alguna vez impugnabas el testamento o si me tratabas mal después de su muerte. Victoria miró el celular como si fuera una víbora venenosa. Él lo sabía, cariño. Sabía exactamente quién eras detrás de todo ese encanto. Lo único que no predijo fue hasta dónde llegarías. Reprodúcelo, susurró. Toqué la pantalla y la voz de Robert llenó la mañana. Clara, firme y absolutamente demoledora. Si estás escuchando esto, Victoria, significa que mis temores sobre tu carácter estaban justificados. Esperaba equivocarme. Esperaba que mi hija tuviera más integridad de la que sospechaba. Pero si Margaret está reproduciendo esta grabación, quiere decir que me diste la razón, de la peor manera. Victoria se desplomó en los escalones del porche mientras la voz seguía. Pasé 43 años viendo cómo tu madre sacrificaba sus sueños, sus ambiciones, su independencia, para cuidar de nuestra familia. Trabajó de medio tiempo para pagar tu universidad mientras yo levantaba mi negocio. Postergó su educación, renunció a oportunidades y se entregó por completo a ser la esposa y madre que pensó que necesitábamos. La grabación duró 3 minutos más. Cada palabra medida, cada frase, un bisturí que cortaba las justificaciones y autoengaños de Victoria. Para cuando escuches esto habrás descubierto que tratar mal a tu madre te costó todo. Espero que haya valido la pena. Cuando terminó, Victoria lloraba. No las lágrimas bonitas que usaba para manipular desde niña, sino sollozos rotos y desfigurados. Me odiaba, susurró. No, Victoria. Te amaba lo suficiente como para esperar que lo desmintieras. Elegiste confirmarlo. Me miró con el rímel corriendo por las mejillas. ¿Y ahora qué pasa? Ahora enfrentas las consecuencias de tus actos. Los cargos de fraude, la investigación, la humillación pública, cuando esto salga en las noticias. Las noticias. El Canal 7 quiere entrevistarme sobre abuso financiero contra adultos mayores. Estoy pensando decir que sí. El rostro de Victoria se vino abajo. Mamá, por favor. Piensa en lo que esto hará a los nietos, a la carrera de Kevin, a toda nuestra familia. Estoy pensando en eso. En cómo tú no consideraste nada de eso cuando decidiste cometer varios delitos. Se levantó lentamente, viéndose más vieja y derrotada que nunca. Sé que no me vas a creer, pero nunca quise que llegara tan lejos. Solo quería el dinero. Quería seguridad de estatus. No volver a preocuparme jamás. Por primera vez desde que inició esta pesadilla, Victoria decía la verdad. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Puedes empezar admitiendo que lo que hiciste estuvo mal. No equivocado, no protector, no complicado, mal. Fue mal. Completamente imperdonable.
y luego enfrentar lo que venga con algo de dignidad en vez de intentar manipular. Victoria me miró largamente, viendo quizá por primera vez, no a la madre dócil de siempre, sino a la mujer que la había superado en su propio juego. Me lo merezco, ¿verdad? Sí, Victoria. Te lo mereces absolutamente. 3 días después de esa confesión en el porche, la madre de Kevin apareció en mi puerta. Eleanor Hayes era tal como me la imaginaba, impecable, cubierta de joyas y con ese aire de superioridad heredado por 3 generaciones de riqueza. Margaret, necesitamos hablar de esta situación con calma. La invité a pasar intrigada por la versión que los Hayes habrían inventado para justificar los delitos de su hijo. Eleanor se acomodó en mi sala como si me hiciera un favor. Kevin tomó algunas malas decisiones, obviamente, pero procesarlo parece vengativo. ¿No cree? ¿Vengativo? Su hijo ayudó a robar mi herencia y me echó de mi propia casa. Kevin solo seguía la iniciativa de Victoria. No entendía todo el panorama. La señora intentaba culpar a mi hija para justificar a su hijo. Había que reconocerle el descaro. Señora Hayes, Kevin creó documentos falsificados. Eso no es seguir a alguien. Eso es conspiración para cometer fraude. El abogado de Kevin cree que podemos llegar a un arreglo que beneficie a todos. Usted recupera su casa. Victoria enfrenta consecuencias apropiadas y Kevin evita la publicidad de un juicio. ¿Consecuencias apropiadas? Como si lo de Victoria fuera una falta de etiqueta menor. ¿Qué clase de arreglo? Eleanor sonrió, convencida de que me había encontrado un punto débil. La familia de Kevin está dispuesta a compensarla por las molestias. Digamos, $2 millones a cambio de retirar los cargos contra él. 2 millones. Para perdonar al hombre que ayudó a robarme 33 millones. Señora Hayes, su hijo participó en un plan que me arrebató todo. ¿Cree que 2 millones cubren eso, Margaret? Sea realista. Kevin tiene una carrera, hijos, una reputación que mantener. Mandarlo a prisión no le sirve a nadie. Sirve a la justicia. El rostro perfectamente cuidado de Eleanor se resquebrajó un instante. Justicia. Está destruyendo varias familias por un dinero que usted jamás habría sabido cómo manejar. Ahí estaba, la misma actitud condescendiente que había envenenado mi relación con Victoria. En su mundo yo era solo la sirvienta que se había atrevido a levantar la voz. Señora Hayes, creo que aquí terminamos. Margaret, por favor, piénselo otra vez. 5 millones oferta final. 5 millones para que Kevin quede libre. La cantidad era enorme, pero el principio no se negociaba. Mi respuesta es no. Eleanor se levantó. Su porte volvió a la perfección. Muy bien. Pero debe saber que el equipo legal de Kevin ha encontrado información interesante sobre los negocios de su esposo. Sería una lástima que eso saliera a la luz durante el juicio. La amenaza era clara, pero yo no sentí miedo. Solo curiosidad. ¿Qué tipo de información? La clase que podría el hacerla reconsiderar quién es el verdadero criminal aquí. Cuando se fue, llamé de inmediato a Harrison. Margaret, lo que sea que crean haber hallado, no cambia los hechos sobre los delitos de Victoria y Kevin. ¿Pero podría afectar el caso? Es posible. Si logran ensuciar lo suficiente, sembrar dudas sobre el carácter de Robert o sus negocios, un jurado podría tambalearse. Pensé en Robert, en nuestro matrimonio, en los secretos que podían estar enterrados tras 43 años de vida compartida. Harrison, quiero saber todo sobre los negocios de Robert. Cada trato, cada sociedad, cada posible irregularidad. ¿Estás segura, Margaret?
A veces es mejor dejar el pasado donde está. La familia Hayes amenaza con arrastrar la memoria de Robert para proteger a su hijo delincuente. Prefiero conocer la verdad primero. Esa tarde me senté en el despacho de Robert. Mi despacho ahora. Y empecé a revisar sus archivos con método. Robert era extremadamente organizado. Cada documento fechado y clasificado. Pero cuanto más profundo buscaba, más cosas sin sentido aparecían. Pagos a empresas fantasma. Honorarios de consultoría desmesurados. Asociaciones con firmas que solo existían en el papel. A medianoche descubrí algo que cambió todo lo que creía saber de mi marido. La investigadora privada que Harrison recomendó era una mujer aguda llamada Carol Chen, especialista en delitos financieros. Pasó 6 horas en el despacho fotografiando documentos y armando lo que llamó el verdadero mapa del imperio de negocios de Robert. Señora Sullivan, su esposo, dirigía una compleja operación de lavado de dinero a través de su firma de consultoría. Estamos hablando de millones de dólares en transacciones ilegales durante la última década. La revelación me golpeó como un mazazo. ¡Eso es imposible! Robert era el hombre más honesto que conocí. Lo siento, pero las pruebas son abrumadoras. Usaba su empresa legítima como fachada para lavar dinero de familias criminales. Me quedé mirando los papeles sobre el escritorio. Facturas por servicios que nunca existieron. Contratos con compañías ficticias. Calendarios de pagos que coincidían con actividades criminales conocidas. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Según los registros, al menos 12 años. Probablemente más. 12 años. Mientras yo organizaba cenas y asistía a galas benéficas, mi esposo facilitaba operaciones delictivas. Señora Sullivan, hay algo más. Los 10 millones que Robert dejó a Victoria provenían directamente de fondos lavados. Si el FBI descubre esto, confiscarán todo como producto de actividad criminal. Sentí que la habitación giraba. Todo, la casa, las inversiones, todo. A menos que Carol se incomodó. A menos que el equipo legal de Victoria y Kevin ya lo sepa y planee usarlo como palanca. Si informan al FBI sobre los delitos de su esposo, podrían negociar inmunidad a cambio de cooperación. Mi hija y su esposo no eran solo ladrones. Tenían una bomba nuclear sobre mi cabeza. ¿Qué opciones tengo? Legalmente podría acudir usted misma al FBI, adelantarse y esperar indulgencia. Perdería la mayoría del dinero, pero quizás conserve la casa. Y si no lo hago, los abogados de Victoria y Kevin filtrarán la información a su manera. Perderá todo de todas formas. Y además podría enfrentar cargos por beneficiarse sin saberlo de dinero ilícito. Recordé la soberbia de Eleanor Hayes, su certeza de que trataría el trato. Ellos sabían de los crímenes de Robert desde siempre. Carol, ¿cómo se enteraron Kevin es banquero de inversiones? ¿Reconocería los patrones en los registros financieros de tu esposo? La pregunta es, ¿qué planean hacer con esa información? Sonó mi teléfono. El número de Victoria. Mamá, tenemos que vernos esta noche. Hay cosas sobre papá que cambian todo. Ya lo sé, Victoria. Silencio. Luego, ¿sabes qué? Ya sé sobre el lavado de dinero. Sé de las conexiones criminales. Sé que todo lo que tu padre nos dejó está manchado. Mamá, escúchame bien. Los abogados de Kevin han estado en contacto con el FBI. Están dispuestos a renegociar nuestra situación. ¿Qué clase de renegociación Kevin obtiene inmunidad a cambio de dar información sobre la red criminal de papá? Tú te quedas con 5 millones y la casa. El resto se lo queda el gobierno. ¿Y ustedes? Los cargos de fraude desaparecen. Todos salimos de este lío. Brillante en un sentido retorcido.
Victoria Vicubatory había convertido mi triunfo moral en su ventaja estratégica. Victoria, me estás pidiendo que te ayude a lucrar con tus crímenes usando los de tu padre. Te pido que seas práctica. La alternativa es perderlo todo y enfrentar cargos tú misma. Miré alrededor del despacho de Robert viéndolo con claridad por primera vez. Los muebles costosos, los libros raros, las obras de arte, todo comprado con dinero sucio. Necesito tiempo para pensar. Mamá, la reunión con el FBI es mañana en la mañana. El abogado de Kevin necesita una respuesta esta noche. Colgué y me quedé en la oscuridad del despacho rodeada de pruebas de la doble vida de Robert. 43 años de matrimonio con un desconocido. Una hija que había heredado más que dinero su talento para engañar. Pero ella cometió un error fatal, subestimó quién soy cuando me acorralan. Tomé el teléfono y marqué a Carol Chen. Carol, ¿qué tan rápido puedes conseguirme una cita con el FBI? Tengo una historia que contarles y creo que les interesará mucho. La agente Sara Martínez del FBI parecía sacada de una serie policíaca seria, inteligente y totalmente inmune al encanto. Se sentó frente a mí en la sala de conferencias, grabando y tomando notas con precisión quirúrgica. Señora Sullivan, ¿entiende que al venir voluntariamente podría estar admitiendo que se benefició de dinero ilícito? Lo entiendo, pero prefiero decirles la verdad que dejar que mi hija y su esposo manipulen esto a su favor. Le conté todo. Los negocios ocultos de Robert. El fraude de Victoria. Las falsificaciones de Kevin y el intento de extorsión disfrazado de arreglo. Su hija cree que puede intercambiar información sobre los delitos de su padre por inmunidad a sus propios cargos. Exactamente. Y cree que yo aceptaré porque tengo miedo de perderlo todo. La agente Martínez sonrió por primera vez. ¿Tiene miedo, señora Sullivan? Hace 2 semanas yo era una viuda llorando en un motel barato. Hoy estoy aquí confesando voluntariamente ante el FBI, la empresa criminal de mi difunto esposo. El miedo ya no es mi emoción principal. Entonces, ¿cuál es ira? Ira pura y cristalizada por haber sido manipulada por gente que subestimó mi inteligencia durante décadas. La sonrisa de Martínez se ensanchó. Señora Sullivan, ¿estaría dispuesta a usar un micrófono oculto? 3 horas después estaba en mi sala con un dispositivo grabador pegado al pecho esperando a Victoria y Kevin, que creían asistir a una reunión de rendición. Tocaron la puerta exactamente a las 8 p.m., vestidos como para una cena de negocios. Kevin traía un maletín que seguramente contenía acuerdos de inmunidad y papeles de arreglo. «Mamá, te ves mejor que en semanas», dijo Victoria dándome un beso en la mejilla, como si nada hubiera pasado. «Me siento mejor. La claridad tiene ese efecto». Kevin abrió su maletín con la eficiencia de alguien acostumbrado a este tipo de jugadas. «Margaret, nuestros abogados lo estructuraron muy favorable para ti. Conservas la casa, 5 millones en activos limpios y completa inmunidad de cualquier cargo relacionado con las actividades de Robert. Activos limpios. Interesante frase». Victoria le lanzó una mirada de advertencia. «Mamá, lo importante es que todos estemos protegidos. El pasado se entierra y seguimos adelante. Y los 33 millones que Robert realmente me dejó, mamá, ese dinero está contaminado. No puede separarse de las actividades criminales de papá. Aceptar 5 millones es el mejor resultado posible. ¿Y ustedes? ¿Qué ganan con este arreglo?» Kevin se inclinó hacia adelante recuperando su seguridad. «Ponemos este malentendido detrás. Los cargos de Victoria desaparecen. Mi reputación queda intacta y nuestra familia puede sanar. Malentendido». Todavía llama malentendido a un fraude federal. Kevin, ayúdame a entender algo.
¿Cuándo exactamente descubriste las actividades criminales de Robert? ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿ya sabías del lavado de dinero cuando te casaste con Victoria? ¿O lo descubriste recientemente, mientras planeaban robar mi herencia? Kevin y Victoria se miraron nerviosos. Margaret, no creo que eso sea relevante para esta conversación. En realidad creo que es muy relevante porque si lo sabías y callaste eso, te convierte en cómplice después del hecho. Y si solo los descubriste mientras cometías tus propios delitos, eso te hace increíblemente desafortunada. La compostura de Victoria empezaba a quebrarse. Mamá, ¿qué estás insinuando? Insinuo que ustedes dos planearon esto por meses, quizá años. El testamento falso, el descubrimiento del lavado de dinero hasta las conexiones de Kevin con falsificadores. Nada de esto fue improvisado. Eso es ridículo. ¿Ah, sí? A la agente Martínez le parece bastante plausible. El color desapareció de sus rostros. Agente Martínez, murmuró Kevin. FBI. Está muy interesada en mi historia sobre abuso sistemático a una persona mayor, fraude y extorsión. Especialmente la parte donde intentaron chantajearme con los delitos de mi difunto esposo. Kevin se levantó de golpe buscando su maletín. Margaret, esta conversación terminó. En realidad, Kevin, creo que apenas empieza. La agente Martínez y 2 federales más entraron a mi sala mientras Victoria y Kevin se quedaban helados. El maletín de Kevin fue confiscado de inmediato junto con sus teléfonos. Victoria Sullivan Hayes y Kevin Hayes quedan arrestados por conspiración para cometer fraude electrónico, abuso a adulto mayor y tentativa de extorsión a una testigo federal. Victoria me miró con expresión de absoluta traición. Mamá, ¿cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? De la misma manera en que tú pudiste falsificar documentos legales y robar mi herencia querida. Solo que lo mío es legal. Mientras los agentes los esposaban, Kevin hizo un último intento desesperado. Margaret, no entiendes lo que acabas de hacer. Hay gente vinculada a los negocios de Robert que no verá con buenos ojos la atención del FBI. Te pusiste en peligro. La agente Martínez interrumpió la lectura de sus derechos. Señor Hayes, ¿está amenazando a una testigo federal? La estoy advirtiendo de la realidad de su situación. La realidad, dijo Martínez, es que acaba de añadir intimidación de testigos a sus cargos. Cuando se los llevaron, la agente Martínez volvió a sentarse frente a mí. Señora Sullivan, la advertencia de Kevin quizá no esté del todo vacía. Su esposo tenía conexiones con gente peligrosa. ¿Qué tan peligrosa? Principalmente, la familia criminal Torino. Llevan décadas usando negocios legítimos para lavar dinero. La firma de consultoría de su esposo fue de las más exitosas. El nombre no me decía nada, pero las caras de los agentes lo decían todo. ¿Está diciendo que corro peligro físico real? Potencialmente. Pero hay algo más que debe saber de la operación de su esposo. Algo que lo cambia todo. Sacó un folder grueso de esos que huelen a meses de investigación. Señora Sullivan, su esposo no solo lavaba dinero para la familia Torino, era informante del FBI. Durante 12 años nos pasó información de sus operaciones mientras aparentaba facilitarles el lavado. El mundo se me fue de lado. Robert trabajaba para el FBI encubierto. Investigación a largo plazo. Era tan sensible que ni las oficinas locales del FBI sabían. Su esposo ayudó a armar casos contra varias familias criminales. Pero el dinero era real. El FBI le permitió quedarse con un porcentaje de los fondos lavados, como pago por su cooperación y para mantener su fachada. Todo lo que le dejó fue ganado bajo cooperación federal legítima. Me quedé mirándola, intentando procesar esa revelación.
¿Entonces los 33 millones son legalmente míos? Su esposo murió antes de que concluyera la investigación, pero su colaboración directa llevó a 47 arrestos y a confiscar más de 200 millones en bienes criminales. ¿Por qué nadie me lo dijo? Porque la investigación seguía activa y porque no estábamos seguros de su participación o conocimiento. El fraude de su hija y su yerno, en realidad, nos ayudó a confirmar su inocencia. Ellos sospechaban de actividades criminales, pero nunca supieron de la cooperación federal. Planeaban chantajearla con información que en realidad hubiera reivindicado a su esposo. La ironía era tan perfecta que parecía poesía. Victoria K. había intentado robar mi herencia 2 veces, una con fraude y otra con chantaje basado en información incompleta. Agente Martínez. ¿Qué pasa ahora? Ahora recupera su dinero. Su hija y su yerno enfrentan cargos federales y usted decide qué vida quiere construir con una herencia legítima. ¿Y el peligro que mencionó Kevin? La familia Torino estará demasiado ocupada con sus propios problemas legales como para preocuparse por usted. Mañana ejecutamos órdenes de cateo en 3 estados. Miré mi sala otra vez viéndola como el lugar de mi resurrección, en vez de mi humillación. Agente Martínez. ¿Puedo preguntarle algo? Claro, en su opinión profesional. Soy una mala persona por sentir satisfacción con el arresto de Victoria. La agente sonrió. Señora Sullivan, en mi opinión profesional, usted es una mujer que se negó a ser víctima. Eso no es malo. Eso es inspirador. 6 meses después estaba en la cocina de mi casa renovada, preparando café para 2. El sol de la mañana entraba por las nuevas ventanas que por fin se abrían, bien iluminando encimeras que yo misma había elegido por primera vez en 43 años. Buenos días, Margaret. La doctora Sarah Chen, hermana de Carol, y ahora mi asesora financiera, apareció en la puerta con una carpeta gruesa, llena de reportes de inversión. Buenos días, Sarah. Lista para nuestra revisión trimestral. Los últimos 6 meses habían sido un torbellino de juicios, entrevistas con la prensa y un proceso personal de transformación. Victoria y Kevin cumplían sentencias federales de 18 meses cada uno. La cobertura mediática de sus delitos me había convertido en una especie de figura reconocida en los círculos de defensa de los adultos mayores. Tu portafolio está rindiendo de maravilla, dijo Sarah mientras se acomodaba en mi nueva mesa de desayuno. La fundación ya opera a plenitud y el fondo de becas eligió a sus primeros beneficiarios. La Fundación Margaret Sullivan para la protección de los mayores se había vuelto mi prioridad. Con 15 millones de mi herencia, estábamos financiando asistencia legal para adultos mayores, víctimas de abuso financiero familiar, y apoyando cambios legislativos para reforzar las leyes de protección. Noticias sobre el documental Netflix confirmó el acuerdo. Quieren empezar a filmar el mes que viene. Mi historia va. Y había captado atención mucho más allá de la noticia inicial. La venganza de una madre. Una historia criminal americana se desarrollaba como serie limitada, con las ganancias destinadas a organizaciones de defensa de adultos mayores. ¿Y Victoria? La expresión de Sarah se volvió cautelosa. Ha escrito otra vez. Su abogado dice que quiere disculparse y pedir perdón. Victoria me había enviado 17 cartas desde prisión. Leí las primeras que iban de la justificación al ruego, antes de decidir no abrir más. Hay relaciones que una vez rotas no se reparan con palabras. Sarah, ¿he cambiado mi postura en eso? No según nuestras pláticas previas, aunque la gente puede cambiar, Margaret, incluso los que toman decisiones terribles.
Pensé en la mujer que era 6 meses atrás, viuda frágil, dispuestas a aceptar las migajas de dignidad que mi familia me ofreciera. Esa mujer quizás se habría sentido obligada a perdonar a Victoria por culpa o costumbre, pero esa ya no existía. Sara agenda una reunión con el abogado de Victoria. No para reconciliar, sino para dejar algo claro. ¿Qué clase de cosa? Quiero que Victoria entienda que sus actos tuvieron consecuencias más allá del castigo legal. Que sepa que destruyó nuestra relación para siempre y que sus hijos crecerán sabiendo por qué su madre fue a prisión. Eso suena duro. Bien, tiene que sonar duro. Victoria tomó decisiones de adulta que dañaron a quienes debía proteger. No puede librarse de las consecuencias emocionales con unas cartas de la cárcel. Sara anotó en su carpeta de piel. Y los nietos Victoria ha pedido visitas supervisadas con ellos. Mi relación con sus hijos dependerá de sus decisiones cuando sean adultos, no de los intentos de rehabilitación de su madre. Sonó el timbre. Por la ventana vi un camión de reparto con un paquete grande. Debe ser el nuevo mobiliario para el estudio, le dije a Sara. El estudio de arte había sido mi renovación favorita. El antiguo despacho de Robert era ahora un espacio luminoso y ventilado donde redescubría mi amor. Por la pintura, algo que abandoné al casarme y asumir el rol de esposa y madre de apoyo. Margaret, ¿puedo preguntarte algo personal, claro? ¿Alguna vez te arrepientes de cómo terminó todo? Las condenas, la atención mediática, el distanciamiento familiar. Lo pensé mientras firmaba por mi entrega. Hace 6 meses yo era invisible, una viuda sin dinero, sin casa, sin futuro. Hoy era millonaria, filántropa, con una fundación, un acuerdo de documental y un propósito más allá de sobrevivir. Sara, mi hija, intentó robarme todo y dejarme en la calle. Mi yerno falsificó documentos y me amenazó con chantaje. Me mostraron exactamente quiénes eran cuando pensaron que yo no tenía cómo defenderme. Pero siguen siendo familia. No siguen siendo ADN. La familia son los que te protegen cuando eres vulnerable, no los que aprovechan tu fragilidad para enriquecerse. Sara cerró su carpeta satisfecha. Además añadí, mira en qué me convertí cuando dejé de permitir que ellos definieran mi valor. Cuando Sara se fue recorrí mi casa ahora decoradas a mi gusto, organizada, según mis prioridades. En el estudio de arte destapé mi última pintura, un autorretrato de una mujer de pie bajo la luz del sol, con el rostro hacia el futuro. Esa mujer no se parecía en nada a la viuda desconsolada que metió su vida en 2 maletas 6 meses atrás. Esta mujer se veía fuerte, independiente, sin miedo. Una mujer que entendió que la mejor venganza no es desquitarse, sino convertirse en todo lo que tus enemigos pensaron que jamás podrías ser. Afuera el sol se ocultaba tras los árboles que yo misma planté en la tierra que ahora me pertenecía. En una propiedad que defendí con inteligencia y valor, no por matrimonio ni herencia. Mañana seguiría construyendo la vida que elegí, no la que otros planearon para mí. Y si Victoria quería reconstruir una relación con esta mujer, tendría que traer algo más que cartas de prisión y disculpas vacías. Tendría que traer una transformación completa a la altura de la mía. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y comparte tu historia en los comentarios. Tu voz importa.